Bueno, mira, lo primero a lo que quiero referirme es a dos cosas. Primero, que lo que se ha aplicado en Nicaragua es el mismo formato de derrocamiento de gobiernos no afines a los Estados Unidos que ha sido aplicado en diversas partes del mundo. Hay tres cosas que demuestran eso. Una de ellas es lo repentino de la crisis. En cuestión de horas, Nicaragua dejó de ser un país estable políticamente, en crecimiento económico, con grandes niveles de reducción de la desigualdad social y de la pobreza, y pasó a ser un país en caos, en crisis. Un país además que estaba en permanente crecimiento económico desde hace más de 10 años. De repente pasó a ser un país en crisis. Además, la situación de caos que se presentó desde un primer momento se dio simultáneamente en diferentes ciudades del país. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante, bueno, también tenemos la similitud entre el modus operandi de la oposición en Nicaragua y en otros países del mundo donde se ha aplicado este formato del mal llamado golpe suave. Pero lo más importante es que personalidades tristemente célebres, muy representativas del sector golpista de la derecha, han confesado que ellos lo que han hecho es aplicar la receta de Gene Sharp. Uno de ellos es un periodista amarillista, muy mediocre, por cierto, que, claro, aprovechó la situación para manipular la información y aprovechar el interés de la gente en estar informada, bueno, pues para subir el ranking a través de noticias falsas y toda una serie de mecanismos. Pero este tipo hizo un llamado público a la gente a estudiar el manual de Gene Sharp, que ahí estaba todo lo que había que hacer. Luego, uno de los más connotados cabecillas de este movimiento golpista publicó en su Twitter de enero, a raíz de la muerte de Sharp, su gran pesar por la muerte de este personaje que le había cambiado la vida. Eso fue en enero, sin imaginarse que tan pronto iban a aplicar aquí, pues, la receta de este señor. Lo otro que te decía, bueno, esa es una cosa. Otra cosa importante de la que poco se ha hablado es que lo que motivó, o digamos de lo que se aprovechó la derecha para desarrollar, digamos, para llevar a cabo los primeros disturbios, para poder mover a una cierta cantidad de gente en un primer momento, para luego fabricar las primeras muertes que fueron falsas, para enardecer los ánimos, pero además aprovecharon un gran nivel de desinformación para tergiversar las reformas a la seguridad social, porque cuando se habla de la crisis en Nicaragua, incluso gente que se solidariza con el frente, que se solidariza con la revolución, piensan que estas reformas fueron un error. Piensan que, bueno, que fueron una medida impopular, que tenía pues características parecidas a las medidas neoliberales. Esto es absolutamente falso. Las reformas a la seguridad social en Nicaragua responden a la necesidad de resolver la crisis financiera en la que se encuentra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, debido a que desde que el Frente volvió al poder, la seguridad social en Nicaragua cubre una mucho mayor cantidad de gente y otorga una muchísimo mayor cantidad de beneficios a los asegurados. Entonces, la propuesta del FMI era aumentar la edad de jubilación, que en Nicaragua es de 60 años, y aumentar la cantidad de semanas a cotizar, que en Nicaragua es de 750 semanas. Además, suspender la llamada pensión reducida, que es una creación del gobierno sandinista para cubrir con la seguridad social a las personas que no hayan cumplido con las 750 semanas, de manera que con solo cumplir
250 semanas, las personas reciben una pensión llamada pensión reducida, que sin embargo es una ayuda considerable para las personas de la tercera edad. Esto se hizo para lograr incluir a un montón de gente que fue enviada al desempleo en la época en que gobernó el neoliberalismo en Nicaragua. Entonces el FMI planteaba eliminar la pensión reducida, pero también proponía excluir a las víctimas de guerra, a las madres de héroes y mártires que están ahora incluidos a los discapacitados de guerra, a los lisiados de guerra, que ahora están incluidos en la seguridad social y antes no lo estaban. Entonces, la medida que tomó nuestro gobierno para no aplicar esas medidas del FMI, aunque económicamente eran más beneficiosas para el INSS, o sea, para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, las medidas tomadas por nuestro gobierno fueron aumentar las cotizaciones, sobre todo de los empresarios. A los empresarios se les aumentó un 3.5%, pero también se le aumentó a los trabajadores y se estableció una cuota para los jubilados, que fue de lo que se aprovechó la derecha, pero quiero referirme a eso específicamente. Mientras el aumento a los empresarios fue de 3.5%, el aumento a los trabajadores fue de 0.75%, y el 5% establecido para los jubilados no impidió que los jubilados siguieran siendo los que menos cotizaban, menos aún que los trabajadores. Pero hay una cuestión que es lo más importante de esto: el aumento de los beneficios recibidos ahora por los trabajadores y por los jubilados, o sea, por los asegurados antes y después de la jubilación. El aumento de esos beneficios en relación con los que recibían en la época en que la oposición, que ahora pretende arrogarse la defensa del derecho de los trabajadores, gobernaba, es muchísimo mayor que ese aumento. De manera que no hay ningún perjuicio para los trabajadores, dado que el objetivo es mantener los grandes beneficios que actualmente reciben y que son muchísimo mayores que los de antes, pero además la diferencia entre lo que reciben ahora y lo que recibían antes es mucho mayor que ese aumento que se hizo. Y en el caso de los jubilados, pues ya ni hablar. En el caso de los jubilados, por ejemplo, la gente de la tercera edad antes no recibía nada. Y en el caso de los jubilados, igual, el aumento de los beneficios es mucho mayor que el aumento en la cuota establecida. Pero hay otra cosa, y es que se tomó la medida de eliminar un techo que existía para el pago de las cotizaciones para las personas que ganan arriba de $2.764. Estamos hablando de personas que tienen altísimos ingresos para el nivel de ingresos de Nicaragua. A esas personas la seguridad social les permite, el régimen de seguridad social actualmente les permite no pagar más si su salario es mayor que ese que te mencioné. Es decir, si ellos ganan más, no están obligados a pagar más, pero sí reciben más en sus cotizaciones. Esto es aprovechado por los empresarios para nombrar a personas en cargos fantasmas para luego beneficiarse de esto, autonombrarse de ellos, nombrar familiares y nombrar testaferros. Al eliminar ese techo, ellos pueden seguir cometiendo ese fraude a través del cual han saqueado la seguridad social en Nicaragua. Ese es el verdadero saqueo de la seguridad social en Nicaragua. Pero, por lo menos, lo que iban a lograr robarle al seguro social era muchísimo menos que lo que le están robando ahora a los empresarios. Bueno, no es extraño que el modelo de alianzas y consenso promovido por el Frente Sandinista entre gobierno, empresarios y trabajadores haya sido roto por los empresarios precisamente a raíz de esta reforma, donde se ha visto que los empresarios van a defender los intereses de los trabajadores. Si los empresarios están en contra, es porque los trabajadores están beneficiados y ellos están perjudicados. Por otra parte, cuando hemos visto a los Estados Unidos apoyar protestas en contra de medidas neoliberales, eso es algo realmente absurdo. Yo creo que es importante por eso referirse a ese punto, que ha sido hay muy poca información sobre ese punto específico. Claro, la reforma tuvo que ser derogada, como a los 2 días de haber comenzado los disturbios, como una medida nuestra para evitar
que se continuara profundizando el caos en el país. No evitamos que se continuara profundizando el caos en el país, pero sí se logró que por lo menos la derecha pudiera quitarse la máscara, porque ellos quisieron disfrazar los disturbios como una protesta social. Como se les cayó esa bandera de las reformas a la seguridad social, tuvieron que confesar que su verdadero objetivo era el derrocamiento del gobierno, descaradamente. Y para eso comenzaron a tomar como pretexto los primeros muertos que hubo en las primeras, en los primeros disturbios que se presentaron. La alianza tripartita fue implementada por el Frente Sandinista posteriormente al regreso del Frente Sandinista al gobierno. No es por eso que el Frente regresa al gobierno. Los empresarios todo el tiempo se han opuesto al Frente Sandinista y en todas las elecciones han hecho campaña en contra del Frente Sandinista. Lo que pasa es que ellos ahora han aceptado la oferta del Frente Sandinista, o la habían aceptado, ahora ya la rechazaron otra vez como en los 80, la oferta del Frente Sandinista de economía mixta, de convivencia entre diferentes formas de propiedad, la cual no es nueva. Nosotros ya hicimos esa oferta en los 80 y esa fue una de las razones por las que, siendo esto parte de la originalidad de nuestro proceso revolucionario, tuvimos tanto respaldo de gente que ahora nos rechaza. Eso ya nosotros lo habíamos planteado desde el 79, desde el triunfo de la revolución. No es nuevo. Lo que pasa es que en ese entonces los empresarios no aceptaron la oferta y nos declararon la guerra. Esta vez tuvieron que aceptarla porque estaban resignados a que el sandinismo es una realidad. Entonces a ellos solo les quedaban dos alternativas: o irse del país, sacar sus capitales del país, o hacernos la guerra, ambas inviables en estas condiciones, o aceptar la oferta de convivencia que el Frente Sandinista les presentaba. Ahora te quiero decir otra cosa: como producto de esa alianza tripartita se logró un aumento en el salario mínimo de los trabajadores 6 veces superior al aumento que se dio en una cantidad de años superior durante los gobiernos neoliberales, por ejemplo. Es solo un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, los convenios colectivos se han fortalecido. Se han hecho muchas cosas en el marco de ese consenso que no son del agrado de los empresarios, pero que ellos se han visto obligados a aceptar. Y bueno, y hay muchas otras cosas que te puedo decir de ese modelo de consenso, que es más bien para defender los intereses de los trabajadores, generar estabilidad económica sin desconocer, sin caer en la ingenuidad de desconocer lo irreconciliable que son las contradicciones entre los intereses de los trabajadores y los empresarios. Nosotros sabíamos que en algún momento, aunque no pensábamos que tan pronto, ese consenso iba a colapsar. Pero mientras pudiéramos mantenerlo, era lo correcto para lograr el nivel de estabilidad económica en el país que nos permitiera el avance en los programas sociales. O sea, la paz es indispensable para que en este país logremos avanzar en las transformaciones sociales que promueve el Frente Sandinista como toda fuerza de izquierda. Bueno, actualmente nosotros hemos logrado alcanzar la normalización de la vida del país. Lo único es que el crecimiento económico de 5% proyectado para este año ya no se va a poder dar. El crecimiento económico va a ser de 0. algo por ciento, producto de esta situación provocada por la derecha. Y lo otro es que los niveles de seguridad han disminuido, porque la delincuencia, el crimen organizado, se vio fortalecido por esta situación de caos que se generó. Ellos formaron parte activa de las fuerzas de la derecha que enfrentaron violentamente a nuestro gobierno y al proceso revolucionario en Nicaragua. Sin embargo, ya hemos alcanzado una normalidad en el sentido, pues, de que no se están dando, pues, los enfrentamientos violentos que se estuvieron dando y que fueron provocados por la derecha. Porque quiero decirte una cosa: hubo una etapa en la que nosotros estuvimos a la defensiva hasta el día 19 de junio. Desde el 19 de abril hasta el 19 de junio, 2 meses, nosotros estuvimos a la defensiva. Es decir, teníamos la línea de no actuar en el sentido de, responder, de atacar violentamente a nuestros adversarios. Estábamos a la defensiva, a tal extremo de que la policía estuvo acuartelada
durante casi un mes, que fue lo que aprovechó la derecha para apoderarse de varias ciudades, secuestrar varias ciudades, poner los tranques en todas las carreteras, dentro de las ciudades. Fue la época del terror, en la cual a sandinistas que agarraban lo torturaban, lo secuestraban, lo asesinaban, violaban a las mujeres. De todo eso hay suficientes pruebas. De hecho, ellos mismos se encargaron de divulgar las pruebas creyendo que nos iban a amedrentar, pero además apostando a que la gente, digamos, los que no son sandinistas, aunque no sean antisandinistas, iban a tomar esto tanto dentro como fuera de Nicaragua, como que el pueblo estaba tomando justicia por su propia mano, ¿entendés? Es decir, como que eran genocidas que habían sido capturados y se había salido de control, pues, la gente, y lo estaban torturando, lo estaban azotando, etcétera, etcétera. A eso apostaron ellos. Pero lo que hicieron fue que mucha gente nos dio el beneficio de la duda, por lo menos. Y mucha gente se comenzó a hacer muchas preguntas sobre lo que realmente estaba sucediendo en el país, porque además en los videos se ve claramente que son ellos los que están ejerciendo. Incluso hay sacerdotes que están presentes en los actos de tortura, utilizaron las iglesias como centros de secuestro y de tortura, como almacén de armamentos. Es decir, fue una situación realmente bastante surrealista la que se presentó. Ahora, te decía que nosotros estuvimos a la defensiva durante una buena parte de la crisis. Llegó un momento en que nosotros vimos que a través del diálogo ya no se podía avanzar porque ellos no querían avanzar a través del diálogo. Ellos crearon un formato que fue, digamos, el que ellos utilizaron para fabricar masacres inexistentes. Ellos atacaban a nuestras fuerzas, atacaban al sandinismo, atacaban digamos, había unos sandinistas manifestándose pacíficamente, ellos los atacaban. O después de sus manifestaciones, ellos se desprendían grupos armados de sus filas y atacaban, se dirigían hacia lugares en los que no estaba previsto que circulara la marcha y atacaban a nuestra gente. Entonces nuestra gente respondía en defensa propia y en muchas ocasiones había muertos en ambos lados, producto del enfrentamiento provocado por su agresión hacia nosotros. Y luego ellos presentaban los muertos como que eran civiles masacrados por fuerzas paramilitares y por la policía contra una manifestación, que habían, digamos, atacado una manifestación pacífica. Luego agregaban otras personas que han muerto sin estar en ninguno de los dos bandos como consecuencia de haberse encontrado ahí en fuego cruzado, y también muertos que nada tenían que ver con el conflicto, hasta muertos en accidentes de tránsito, muertos del corazón y un montón de cadáveres sin reclamar en las morgues, etcétera. Pues una serie de cuestiones. Entonces ellos fueron agregando y presentan el total de muertos ya inflado como que si fuera gente de ellos masacrada por nosotros en manifestaciones. Y te voy a decir algo. Según la propia CID, que está descaradamente parcializada a favor de ellos, hay una cantidad similar de muertos, nuestros y de ellos. ¿Cómo te explicas vos que hay una cantidad similar de muertos si nosotros somos los que estamos masacrando a la gente que está desarmada, manifestándose pacíficamente? Es algo inconcebible. Pero bueno, llegó un momento en el cual nosotros vimos que el diálogo solo estaba siendo utilizado como tribuna política, y además lo clausuraban cuando querían, porque la Iglesia Católica, como mediadora, estaba totalmente parcializada a favor de ellos. Entonces, cuando inventaban una masacre, cerraban el diálogo porque decían que no habían condiciones para dialogar. Y con eso nosotros éramos los perjudicados, porque nosotros éramos los que estábamos queriendo resolver la crisis, obviamente. O sea, por razones obvias, los interesados de resolver la crisis éramos nosotros. Entonces, a través del diálogo pretendimos hacerlo. Vimos que se agotó en algún momento, o sea, se agotó temporalmente esa manera, ese mecanismo, ¿no? Sin embargo, hay una cosa muy significativa. En los enfrentamientos que se dieron cuando estábamos a la defensiva, la cantidad de muertos era superior a la intensidad de los enfrentamientos. Mientras que cuando pasamos a la ofensiva, la cantidad de muertos fue mucho menor a la intensidad de los enfrentamientos que se dieron. Entonces, esto lo hicimos a través de nuestras fuerzas policiales con el apoyo de ciudadanos que voluntariamente cooperan con
la policía, que en este caso son los policías voluntarios, que es una categoría que está instituida en este país desde los años 80, pues. Entonces, es una participación organizada del pueblo en defensa de su propia seguridad, al igual que lo fue en la época de la guerra de los 80, la participación del pueblo en los batallones de reserva, que no éramos permanentes del ejército, pero íbamos a los frentes de guerra y durante una gran parte del conflicto fuimos el principal sostén de la defensa armada de la revolución. Entonces, ahora la normalidad ha regresado, ya la tranquilidad ya está retornando, la calma, la paz al país. Es decir, ya desde el 18 de julio, el último bastión de ellos fue desalojado el día 17 de julio. Entonces, del 18 de julio hasta ahora, reina la paz en Nicaragua nuevamente. Y nosotros estamos haciendo demostraciones cívicas, políticas, multitudinarias, que la hemos venido haciendo incluso desde el inicio del conflicto. Hemos nosotros mantenido una movilización permanente de nuestra militancia. Y en este momento, nuestra principal demanda es justicia para las víctimas del terrorismo golpista. Nosotros, cuando triunfó la revolución en los años 80, recibimos mucha solidaridad del mundo porque éramos, digamos, la última novedad de la izquierda y se puso de moda la solidaridad con la revolución sandinista. Después que perdimos las elecciones, se dio un fenómeno dentro del Frente Sandinista donde un grupo que, por cierto, estaba integrado por la mayor parte de los que ocupaban los más altos cargos políticos dentro del Frente y dentro del gobierno sandinista en los años 80, comenzó a plantear de que ya el socialismo no tenía razón de ser, de que el carácter de vanguardia del partido era obsoleto, de que el antiimperialismo también era un anacronismo, de que la lucha popular, es decir, las principales banderas históricas de lucha del Frente Sandinista las empezaron a cuestionar. Como te digo, el antiimperialismo, el socialismo, el carácter de vanguardia del partido, la lucha popular, etcétera, todas esas cosas. Entonces, ese sector no logró que sus posiciones prevalecieran dentro del Frente Sandinista. Prevalecieron las posiciones del sector en el que estábamos quienes defendíamos los principios históricos del Frente Sandinista, la ideología revolucionaria del Frente Sandinista. Entonces, esta gente que hizo esos planteamientos de derecha dentro del Frente Sandinista, formó un partido aparte, que es el Movimiento Renovador Sandinista. Estos actualmente forman parte de la derecha golpista en Nicaragua, pero hay gente en la izquierda a nivel mundial que les cree a ellos y no nos cree a nosotros, aunque ellos hablan contra la Revolución Cubana, hablan contra Venezuela. Es decir, yo no entiendo cómo afuera puede haber gente que considere a estos personajes como de izquierda. Pero bueno, el fenómeno es el siguiente, al que me quería referir. Cuando se da esta situación, ellos comienzan a hacer una campaña de descrédito contra el Frente Sandinista. Como son ellos las caras conocidas, las voces conocidas del Frente Sandinista, entonces hay mucha gente que les creyó o que por lo menos prefirió no meterse. Poco tiempo después triunfa la Revolución Bolivariana y se dan toda una serie de triunfos de la izquierda en América Latina. Entonces, si alguien quería ser solidario y sentirse bien con su conciencia como izquierda o como intelectual en el mundo, tenía de sobra con quién solidarizarse. No necesitaban solidarizarse con nosotros. Entonces, han querido, digamos, hacerse de la vista gorda con nosotros, no han querido aparecer como defendiendo al Frente, porque hay mucha gente que habla mal del Frente, de Daniel Ortega, etcétera, 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 ¿verdad? Y esto es lo que pasa en este momento. Claro, o sea, para nosotros es una dicha inmensa la existencia de otros procesos de cambio social en América Latina, pero al mismo tiempo, pues, eso ha sido un factor que, digamos, ha sido, de alguna manera, pues, ha contribuido al hecho de que se pierda el interés en Nicaragua. Y cuando regresa el interés por Nicaragua, es en medio de esta campaña de descrédito, es en medio de este formato de derrocamiento que incluye una guerra psicológica que se apropia
de la mente, que secuestra la mente y el alma incluso de gente revolucionaria. Y los más propensos a eso, desgraciadamente, son algunos intelectuales que están desvinculados de la lucha cotidiana, están desvinculados de una verdadera militancia revolucionaria práctica y pues les resulta muy cómodo, digamos, parecer de los revolucionarios buenos. ¿Ves? Porque ellos no quieren parecer de los revolucionarios malos. Ya suficiente hacen con apoyar a Venezuela, ya eso para ellos es un acto de supremo heroísmo, digamos, ¿no? Pero ya estar apoyando a un Daniel Ortega, a un Frente Sandinista, del que habla mal tanta gente, producto de la campaña de la que te hablo, ¿verdad? Promovida por estos sectores que se derechizaron y pasaron a apoyar a los candidatos de la derecha en todas las elecciones, al menos en las últimas elecciones que han habido en Nicaragua. Ellos se han plegado a los candidatos apoyados por los Estados Unidos. Ellos van a visitar a Ileana Ros Lehtinen y a Marco Rubio y se abrazan con ellos, hasta se toman fotos con ellos descaradamente, y después se atreven a ir por el mundo diciendo que son de izquierda, que son el verdadero sandinismo y nosotros somos los que hemos defraudado a la revolución. Y no entiendo cómo puede la gente, alguna gente que se dice de izquierda, tomar en serio a estas personas. Es decir, es un nivel o es mucha desinformación, mucha ignorancia, no sé, pues, o sea, es una cuestión realmente que cuesta entenderla. Porque ¿cómo va a venir alguien que se toma fotos con Ileana Ros Lehtinen, que recibe respaldo de los Estados Unidos, que recibe respaldo del gobierno de Trump? ¿Cómo va a venir a hablarme de que son la verdadera revolución sandinista, los verdaderos sandinistas, defensores de la ética? Si los que se robaron los bienes del Estado después que perdimos las elecciones fueron ellos, que eran los que estaban, los que abusaron del patrimonio del Estado, fueron ellos. Porque la mayoría de los que estaban en los más altos cargos se fueron del Frente Sandinista y aprovechan de la proyección internacional que tenían y de las figuras de algunos de ellos que son artistas, intelectuales, etcétera, para denigrar a la revolución sandinista en este momento. Entonces, el llamado que yo hago a la izquierda es que sea objetiva, que nos dé por lo menos el beneficio de la duda, que se ponga a pensar cómo es posible que la voz de la izquierda en Nicaragua pueda ser gente que acude a Washington al apoyo del imperialismo norteamericano para cumplir con sus objetivos, y que por lo menos escuchen nuestra versión, que nos den el beneficio de la duda. Hay varias entrevistas que ha dado ya el comandante Daniel Ortega a diferentes medios internacionales. Yo creo que eso puede contribuir bastante, siempre y cuando lo escuchen libre de prejuicio, porque el que está predispuesto a no creer lo que dice, a considerar que es un mentiroso, esto y lo otro, que ya está predispuesto a rechazar lo que digamos, por muchas razones que le demos, no van a estar de acuerdo con nosotros. Yo te voy a mandar, creo que ya te mandé el informe que llevamos al Foro de Sao Paulo. Esto es importante señalarlo, porque a pesar de que hay sectores dentro de la izquierda que de manera difícil de entender se han plegado a las posiciones del imperialismo en contra de la revolución sandinista, por otra parte, mientras por otro lado apoyan a Cuba, Venezuela, etcétera, por otro lado tenemos nosotros. Bueno, pero hay una cosa, un paréntesis que te quiero hacer. Esta gente que apoya a Venezuela y nos ataca a nosotros, ¿cómo se explica que Venezuela nos apoya a nosotros? Por otro lado, y que nosotros apoyemos a Venezuela. Ahora, por otro lado, en el Foro de Sao Paulo, que es donde se reúnen todas las fuerzas de izquierda de América Latina, en el 24º encuentro realizado en Cuba, a mediados de julio, recibimos el respaldo unánime de la izquierda latinoamericana. O sea, el Frente Sandinista, la Revolución Sandinista, recibió el respaldo unánime de la izquierda latinoamericana organizada políticamente, lo cual creo yo que es un hecho muy significativo, tomando en cuenta esa campaña de desprestigio en contra nuestra, a la cual ha sido permeable un sector, sobre todo de la intelectualidad de la izquierda en el mundo. Yo quisiera decirle a los que nos vean, nos escuchen, que el Frente Sandinista en Nicaragua es quien ha garantizado la paz, quien ha luchado siempre por la paz, aún en medio de la guerra que nos impuso el imperialismo en los años 80. Nosotros siempre hemos luchado por la paz, seguimos luchando por la paz. Esta situación se prolongó precisamente porque nosotros no queremos ganar una guerra, queremos ganar la paz. Entonces nosotros hemos, durante estos 10 años,
reducido de manera muy significativa la desigualdad social y la pobreza en nuestro país. En nuestro país hubo una reforma agraria en los años 80 que no pudo ser revertida en su totalidad por los gobiernos neoliberales posteriores y que nos permitió a nosotros que a través de los programas sociales que estamos promoviendo logremos que una gran parte de la economía nicaragüense sea gestionada directamente por los sectores populares. Nicaragua es el país después de Cuba en América Latina con el mayor nivel de socialización de la propiedad sobre los medios de producción, producto de esa herencia de la revolución sandinista en su primera etapa en los años 80 y de que los programas sociales que hemos promovido en esta segunda etapa de la revolución han permitido que este cambio social no solamente se traduzca en reducción de la pobreza y la desigualdad social, sino en poder económico para los sectores populares, que es la esencia de la transformación revolucionaria de la sociedad. Y hemos logrado pues toda una serie de conquistas sociales a la par de haber mantenido durante todos estos años un crecimiento económico sostenido de un 4.5% en promedio, en un momento en que esto en el mundo no es común, ¿verdad? Y siendo un país tan pobre como el que seguimos siendo, porque aunque hemos reducido la desigualdad social y la pobreza de manera significativa, seguimos siendo un país muy pobre. Eso no hay que perderlo de vista y sigue habiendo un alto nivel de desigualdad social en Nicaragua producto de todo lo que hizo el neoliberalismo en su momento, aunque lo hemos logrado revertir y continuamos pues avanzando en ese rumbo, en ese proceso pues de transformaciones sociales en nuestro país.